Bueno, don Pablo Alvarado Bonilla es un personaje muy interesante de nuestra historia. Para mí, personalmente, es el personaje más importante de la independencia de Costa Rica. Hubo muchos patriotas, hubo muchos padres de la patria, pero si alguno llevó, podríamos decir, a la pila bautismal nuestro régimen republicano y democrático, fue don Pablo Alvarado Bonilla. Lamentablemente olvidado, tremendamente olvidado. Tanto que yo le diría que por décadas, por siglos casi, su figura estuvo simplemente escondida en los anaqueles del Archivo Nacional y en algunos libros de historia ahí también archivados en bibliotecas públicas. Entonces, que don Pablo Alvarado nació en Cartago, en ese momento la capital colonial, en el año 1781. Y don Pablo pertenecía a una familia muy importante, muy poderosa de la Costa Rica colonial. Porque uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta y que debemos también revisar de nuestra historia es que aquella versión de que todos en este país éramos igualiticos, hermaniticos, que no había pobres, que no habían nobles, que no habían ricos, que no habían plebeyos, y que todos éramos eso, igualiticos, para hablarlo a lo tico, no es cierto. Esa fue una versión idílica que salió a relucir de algunos historiadores, Ricardo Fernández Guardia, Carlos Monge Alfaro, etcétera, que tal vez no tuvieron a su disposición un bagaje documental suficiente como para poder ver realmente las diferencias de clase que hubo en Costa Rica en aquella época, como lo hubo en toda América y como lo hay hoy día también. Es decir, eso no es ninguna disminución de nuestra realidad histórica, es la realidad histórica. Porque en aquella época, por ejemplo, la esclavitud era un uso normal para la explotación agrícola, tanto en el Valle Central como en Matina, por parte de las clases poderosas que había en la Costa Rica de aquella época. Y precisamente una de las clases, una de las familias que al menos en un trabajo que hice sobre la esclavitud en la colonia, fue mayoritariamente esclavista, es decir, utilizó el sistema de esclavitud a través de varias generaciones para el manejo económico de sus fincas, de sus haciendas, fue la familia Alvarado, que era una familia sumamente fuerte, sumamente poderosa en la capital colonial. En fin, es interesante ubicar a don Pablo dentro de este contexto social en donde, formando parte de ese engranaje superior de la sociedad costarricense, de la sociedad cartaginesa, sin embargo, tiene la sensibilidad necesaria para comprender que las cosas tenían que cambiar en beneficio general. Don Pablo, inclusive, siendo muy joven, ahí por el año de 1802, 1801, por ahí, incluso hace una gestión muy interesante para abrir una escuela en Cartago. Siendo una persona muy joven, considera que lo que ya podía empezar a otorgar de los estudios que él había hecho en la misma Cartago era crear una escuela en aquella ciudad. O sea, ya era empezar a dar un aporte, nada menos que en educación, a la sociedad cartaginesa. Pero bueno, estando en esa circunstancia, en ese deseo de ayudar, de formar parte
importante de aquella sociedad, ya que su papá, dicho sea de paso, pues también había ocupado cargos importantes, había sido gobernador interino, había sido alcalde en Cartago, en fin, había ocupado cargos importantes y la familia de su mamá, también este es un detalle muy interesante, la mamá de don Pablo, María del Rosario Laya y Bolívar, de la misma familia de Simón Bolívar, lejano obviamente, pero digamos que el ADN libertario a lo mejor lo podría traer de su madre, que también era una familia sumamente adinerada en Cartago, o sea, que pertenecía a la florinata de aquella sociedad cartaginesa. Precisamente el pertenecer a ese conglomerado social y tener las posibilidades económicas correspondientes fue lo que le permitió trasladarse en el año de 1806 a Cartago, a Guatemala, para estudiar medicina. Antes de entrar a ese tema, un detalle familiar importante es decir que don Pablo tuvo 7 hermanos. 2 mueren infantes. 2 más no se casan, mueren solteras. 1 no, se hizo sacerdote y 1 es el que se casa. Y don Pablo no se casa ni tiene descendencia. O sea, descendencia directa de don Pablo, lamentablemente, no nos dejó. Bueno, este jovencillo se va para Guatemala a estudiar medicina en la Universidad San Carlos Borromeo. Y estando en Guatemala, don Pablo empieza a conocer, a escuchar los temas fundamentales de la independencia. Y los temas fundamentales de la independencia es, en primer término, las ideas de la Ilustración. Las ideas acerca de todo el concepto de la igualdad, de la fraternidad, la necesidad de que exista una mayor participación de la gente en el gobierno, en el quehacer de las cosas, el de que haya mayor igualdad en la sociedad, mayor equidad también. En fin, todas aquellas ideas objeto de la Ilustración ya estaban vigentes y discutiéndose en la Guatemala de aquella época.